Arrancamos un nuevo año, 2023. Este es el primer programa de este año y por supuesto la expectativa es muy grande en el sector universitario y en el país. Todos estamos pendientes de, bueno, qué nos espera en este nuevo año. Y no se trata de invitar al programa a un astrónomo o un astrólogo o un adivinador de futuro, sino con datos en la mano consultar a la gente que ha venido siguiendo la realidad de nuestro país y particularmente la realidad de las universidades. Con nosotros está alguien que ustedes ya conocen en Universidad en Línea, porque se trata del sociólogo Carlos Meléndez. Él es director de OBU. OBU es el Observatorio de Universidades en Venezuela y además es parte de ese equipo que permanentemente está siguiendo el impacto en los derechos humanos en Venezuela. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, feliz año. Feliz año, Mari. Un placer nuevamente estar contigo y con tu audiencia, con muchas expectativas y bueno, te agradezco y valoro la constancia que has seguido por tantos años. ¿Ya este 2023, Uy, cuántos años cumple Universidad en Línea? vamos para 31 años. ¿Qué tal? Imagínate. 31 años y seguimos firmes en Unión Radio porque hubo la preventa y yo dije, bueno, a lo mejor ya Universidad en Línea no va para el siguiente año, pero mi sorpresa es que sí, vamos a continuar y mientras tengamos estos espacios de opinión, de reflexión de las universidades, porque este programa es Universidad en Línea, exclusivamente el tema universitario visto por el sector público y el sector privado, porque este programa no se identifica con un sector en particular, sino todos tienen cabida y todas las tendencias también tienen cabida. Pero mira, Carlos, bueno, un nuevo año y por supuesto, qué mejor manera de arrancar el año que poniéndonos en la realidad, porque si hay algo que debemos manejar los venezolanos y el mundo entero es la realidad que se vive en Venezuela. Se rumora en el exterior, Venezuela ha cambiado, es un panorama distinto, están regresando los venezolanos a Venezuela, se está apostando por Venezuela, las sanciones están más flexibles, Guaidó renuncia al interinato y la Asamblea Nacional eh, inicial, la original, continúa en sus relaciones a nivel internacional, pero recientemente también vimos, y no es para mortificarte, cómo se instala la Asamblea Nacional que conocemos y cómo nuevamente, bueno, la oposición, el gobierno avasalla a la oposición y ocupa todos los lugares. Bueno, ese es el panorama un poco hacia a grandes rasgos a nivel político. Hemos regresado a Venezuela. Este es mi primer programa en Venezuela. Ya estamos aquí. Bienvenida. Exacto, viviendo y compartiendo la realidad que vivimos cada día los venezolanos. Mira, hay un artículo que ustedes publicaron y que es muy interesante porque se habla precisamente de ese escenario para la educación superior venezolana en el 2023 e incluso y yo recomiendo que lo leamos con detenimiento y ya Carlos nos va a decir cómo lo vamos a hacer y cómo mantenernos muy bien informados, porque es un grupo de sociólogos y profesionales que vienen investigando la realidad del país. Pero en esta oportunidad hablas del escenario 2023, pero tomando como referencia lo que viene ocurriendo desde el año 2021. Entonces, cuéntanos cuál es este escenario y qué expectativas tenemos, que la ubicas en 4 sectores en particular. Cuéntanos entonces. En efecto, Mari, y a quienes nos escuchan, esta tercera semana del mes de enero, el Observatorio de Universidades publicó una nota titulada Los 4 escenarios para la educación superior venezolana en 2023, que es el resultado de los análisis realizados por el equipo de investigadores de OBU sobre la base de las metodologías que utilizamos para el estudio de la realidad del sistema de educación superior, específicamente el monitor del Observatorio de Universidades, monitor OBU, que es una herramienta metodológica de observación sobre la realidad que se conoce a través de los medios de comunicación en Venezuela sobre el sector universitario. Son más de 1.400 artículos que diariamente analizamos en más de 80 portales web en Venezuela sobre lo que ocurre en el país. Sobre la base de estos datos y el análisis histórico de estos datos que hemos venido publicando desde el 2019, dibujamos 4 posibles escenarios
para el 2023 para nuestras universidades. El primero es el mantenimiento de la conflictividad por el reconocimiento de los derechos laborales, las tensiones, segundo, por la defensa de la autonomía universitaria, los esfuerzos para preservar la garantía de la calidad académica y el aumento lamentable de la desigualdad y la exclusión educativa en nuestro país. Sobre el primer dato, que es la conflictividad laboral, que iniciamos este 2023 con protestas masivas, simultáneas en todo el país. Nosotros en 2022 registramos 78 protestas en el sector universitario, 34% más de lo que habíamos registrado en el 2021. Hay un dato súper interesante, en el 2021, 8 de cada 10 protestas fueron lideradas por el movimiento estudiantil. En este caso es al contrario, 7 de cada 10 fueron lideradas por los gremios de docentes, trabajadores y personal de servicio. De igual forma, 3 de cada 10 denuncias publicadas en el sector fueron por los derechos laborales. Este escenario de conflictividad que, repito, hemos visto desde la primera semana, desde iniciada la segunda semana del mes de enero, comenzó en el primer semestre del 2022 y tiene, vamos a decirlo, algunas causas que es importante detenerse a analizarla. Lo primero tiene que ver con el recrudecimiento de la política de ajuste y de disminución del gasto público realizada por el gobierno de Maduro. Es decir, el extremismo de conservadurismo de la política de desarrollo que ha ido en detrimento del bienestar de los universitarios. Por ejemplo, digamos, de alguna manera se ha proyectado eso que tú decías, la idea de que el país crece económicamente, de que el país logra estabilizar algunas variables macroeconómicas, pero lo que nosotros vemos en la realidad es que ese recrudecimiento ha afectado en mayor medida a los universitarios. Ese recrudecimiento, ese cambio de política es un hito importante porque los instrumentos de discusión y de contratación colectiva que habíamos visto se iniciaron en el 2013 con las convenciones colectivas, se eliminan de facto y se generan otras instituciones que representan ese extremo de la política económica del gobierno de Maduro, que genera una nueva indignación dentro de los sectores y esto que nosotros llamamos una repolitización de los antagonismos que existen entre los educadores, el sector, todos los sectores del sistema educativo, entre ellos los universitarios y el Estado. De ahí en adelante, nosotros en el primer trimestre, además de ese antagonismo que existe, un gobierno diciendo que se crece económicamente, pero una población que no ve esos efectos, la aplicación del ONAPRE, que significó, como lo dijeron los gremios, el aplanamiento de los salarios, además la intención de fraccionar el bono, cosa que no habíamos visto en la historia laboral de los universitarios y posteriormente se materializó para el bono navideño, pero generó esta nueva sinergia, este nuevo boom de protestas de calles que es protagonizada ya no por los líderes Claro. políticos, los partidos, el movimiento estudiantil, sino por los trabajadores. Tiene un nuevo protagonismo. Y aquí hay otro elemento importante, Mari, es que lo que estamos viendo es algo inédito, porque lo masivo y lo simultáneo en las diferentes partes del país de la protesta había sido tradicionalmente provocada por la lucha por los derechos políticos. Esta vez es la lucha por los derechos laborales y tiene otros protagonistas, dieron los protagonistas a los maestros, a los educadores. Carlos, ¿Qué vemos? Carlos, disculpa que te interrumpa. ¿Por qué, qué razón tiene este ensañamiento con el sector educativo en general? Bueno, yo diría con el país, pero particularmente como estamos hablando de educación superior, el ensañamiento, cuando en todos los escenarios del mundo se habla de la educación como prioridad y también vemos que mientras se incrementan los presupuestos del Ministerio de la Defensa, los presupuestos de las universidades van en detrimento y un control total del gasto universitario, al punto de que incluso las reparaciones, la recuperación de la planta física de la universidad corre por cuenta del Estado. Pero ahí hay otro comentario que agregar que tendría que ver, que resulta hasta irónico ver cómo ahora las gobernaciones, las alcaldías se preocupan por rescatar lo poco que queda de la planta física universitaria cuando se hicieron los locos y ante las denuncias de las autoridades y de la comunidad universitaria en general
cuando veíamos que permanentemente se saqueaba la institución. Sí, y eso es un elemento más que lamentablemente seguiremos viendo. En el 2022, el déficit presupuestario en las universidades no controladas por el gobierno se mantuvo por encima del 97%. El presupuesto presentado por la vicepresidenta de la República en la Asamblea Nacional del sector universitario es menor que el Ministerio de la Defensa. Es decir, es un Ujú, gobierno que privilegia las armas sobre la educación. Y en ese sentido, lo que tú dices, hay varias hipótesis. Una es que los gobiernos autoritarios, digamos, es antagónico a la educación libre. Y en la práctica, sobre pensando que esa es la hipótesis principal que explica el hecho del ujú, ensañamiento con la educación, en la práctica eso se materializaba a través de la centralización de la gestión educativa en el país, que ha ujú, generado un colapso burocrático en nuestras instituciones públicas, del sector medio, pero también del sector universitario. Y lo otro es el control hegemónico que se ha pretendido tener sobre todo el sistema. En este momento, Mari, 8 de cada 10 instituciones de educación superior son controladas por el Ejecutivo. ujú, Ese ensañamiento, esa centralización que produjo un impacto en la autonomía, generó este colapso que nosotros hoy vemos. Y esta conflictividad nosotros estimamos se va a mantener porque el presupuesto es insuficiente para las universidades. No hay evidencias de respeto a la autonomía, de devolución del manejo autónomo de los presupuestos y tampoco vemos evidencias de elecciones que garanticen la renovación de las autoridades congeladas y ujú, sancionadas por el gobierno y el TCJ desde el 2010. En este sentido, también presentamos otro escenario, que es las tensiones que se van a mantener ujú, por la autonomía universitaria, Mari, y hay un dato importante, ujú, 22% de las denuncias en las instituciones de educación superior pública en el país en el 2022 fueron sobre la autonomía universitaria. Hay que aclarar que este monitoreo que nosotros hacemos, hemos visto que el 75% de las denuncias realizadas y de las informaciones publicadas en los medios de comunicación son sobre las universidades no controladas por el gobierno, que son las autónomas y el grupo de experimentales que pudo haber hecho elecciones claro, antes del 2010, que, sí, ejemplo, un Expo, UCLA, claro. hasta el año pasado, antepasado, Simón Bolívar, etc. Pero hay otro dato importante antes de tocar el tema de la autonomía, ¿Sí? que es bien sensible, de verdad, para la educación superior, para nuestras universidades, es algo vital. La prueba que el Día del Profesor Universitario celebra la autonomía universitaria. ¿Qué, Ujú. qué más decir lo que significa la autonomía para los universitarios? Pero hay un punto importante que quiero que toquemos y tiene que ver con el punto anterior, que es los salarios. La figura del profesor de dedicación exclusiva no existe en la práctica. Vemos cómo los profesores se rebuscan, no solamente en realizar docencia en distintas instituciones para redondearse a algún tipo de entrada que les permita sobrevivir, sino en otras labores que no tienen nada que ver con la academia universitaria. Venden cosas, lo vemos en los mismos grupos universitarios, bueno, preparan tortas, en fin. ¿Cómo ves tú esa situación y cómo eso se va a reflejar en el 2023 en lo que es la ley de universidades y los reglamentos para el personal docente que decía dedicación exclusiva, no puede usted trabajar en más ningún sitio, se va a dedicar a la academia, a la investigación, a la extensión universitaria? ¿Cómo ves ese panorama? Y ustedes en su investigación, ¿hay algún indicio de que las universidades van a revisar ese punto para adecuarlo a la, como diríamos, la cruda realidad? A partir del 2021, nosotros estimamos que 7 de cada 10 docentes realizaba otros trabajos además de el universitario. En esos cambios en la organización del trabajo dentro del sector educativo también vimos un envejecimiento del docente universitario, hay una disminución de los académicos que ingresan, ¿verdad? Y hay más bien un aglomeramiento de los académicos que están jubilados, están en edades ya de jubilación, pero por tratar de mantener las universidades Ujú, autónomas, repito, las que no controladas por el gobierno, se han quedado dentro
de sus casas de estudio. Este envejecimiento, esta situación que es producto de la pobreza extrema por salario que se inició en el 2013, este 2023 cumplimos 10 años de profundización de la precarización del el salario, los aumentos que realizó el gobierno en esta nueva institucionalidad de las contrataciones, que también como las otras son violatorias de la Constitución, vimos que ese aumento se diluyó y ya para la fecha el que menos gana gana $6, el que más gana gana menos de $30, $27 al mes, que son los profesores de dedicación exclusiva. Esta realidad ha generado el pluriempleo dentro de las universidades. Nosotros hemos documentado casos de matemáticos con doctorado fuera del país que realizan delivery, es decir, reparto a domicilio. También hemos visto biólogos con la misma tradición que se lograba en las universidades cuando era dedicación exclusiva, con doctorados, con formación de cuarto y quinto nivel, dando clases particulares de lo que nosotros en Venezuela llamamos tareas dirigidas a niños para poder compensar su alimentación, porque no es nada. Un profesor que gana menos, un instructor iniciando su carrera universitaria necesita alrededor de 50 veces más de lo que la universidad le da para poder solamente comer y cubrir con la Claro. canasta alimentaria. Entonces, esta realidad seguirá siendo. En el 2021, imagínate, 7 de cada 10 docentes hacían dobles y muchos dobles o triples trabajos. Quienes no los hacían, fundamentalmente, eran ya los muy adultos, que bueno, ¿cómo se le pide a una profesora? Nos decía en la Universidad Central de Venezuela, ¿cómo le dices tú a alguien de 70 años que dedicó su vida a la química pura? Claro. No, hay que reinventarse, ¿no? O sea, no, porque bueno, fue su trabajo y fue su aporte a la sociedad en función de la investigación y Así la es. academia. Lamentablemente es una tendencia que se va a mantener porque, repito, los presupuestos presentados por el gobierno son insuficientes, hay una presión, el gobierno ha cedido a esa presión y eso es las razones por las cuales ha alimentado la conflictividad. Los protestantes se atribuyen, y hay que atribuírselo el hecho de que en agosto no se fraccionó el salario, las dos ministras tuvieron que digamos, quitar la medida, ¿no? Por las presiones ejercidas y de alguna manera ha habido un comportamiento distinto porque la conflictividad tiene otras características, Mari. Hay mayor madurez, los protagonistas son parte de, no es una masa, es la élite educativa del país, Claro. ¿verdad? Hay un discurso claro, despolarizado, en la que han entrado también instituciones controladas por el gobierno, gente que posiblemente el año pasado marchó a favor del gobierno, hoy está reclamando dentro de las Sí, instituciones cierto. educativas salarios dignos, discusión de las contrataciones colectivas, dignificación de la vida, en una nueva narrativa, o en una nueva no, sino una narrativa que está en un escenario por un extremo despolitizado, que es quienes perdieron las esperanzas porque la oposición ha vendido solamente el hecho de que la política es una cosa por el poder, y por el otro lado lo que nosotros llamamos, y en teoría política se llama la estatización del espíritu o la partidización del espíritu, que son aquellos adeptos al gobierno que no son críticos o no o son masa, Exacto. ¿verdad? Entonces en ese escenario hay un nuevo espacio de reivindicaciones, de espontaneidad. Uno ve, por ejemplo, los discursos de la profesora Elsa, de la profesora Keta Estefani, de Griselda Sánchez, y ve elementos de lo político, de la ciudadanía política que está allí presente, que caracteriza nuevamente este movimiento y que por eso y por las razones que explicamos que alimentan Claro. las causas de la conflictividad, este 2023 seguirá manteniéndose. Ahora sí, vámonos de lleno a la autonomía, aunque diste algunas pinceladas del tema de esas tensiones que se van a generar o que van a continuar generándose por la autonomía universitaria. En efecto, este 2022 hubo un aumento también de las denuncias por la defensa de la autonomía universitaria. 22% de las denuncias realizadas por las universidades públicas fueron en defensa de la autonomía. Lamentablemente, este 2022, ante el déficit presupuestario, ante las condiciones que las autoridades están expuestas, vimos lo que tú decías en un inicio, un cambio, unas maneras de intervención y que atentan contra la autonomía universitaria, de la transferencia de competencias a gobiernos locales, alcaldías, gobernaciones.
o en el caso de la UCB, instancias paralelas creadas para correcto. intervenir un conjunto de refracciones, sobre todo en el campo en el área de la infraestructura, que de alguna manera afecta y tensiona la defensa por la autonomía. Esto puede continuar en lugar de asignar recursos a los consejos universitarios para la autogestión. Vamos a ver que estas instancias van a aparecer políticamente como salvadoras, sobre todo, Mari, en un contexto preelectoral. En el contexto preelectoral, vamos a ver nosotros que ya la campaña comenzó el año pasado, vamos a ver nosotros que esta forma se va lamentablemente a afianzar. Además de la autonomía financiera, la autonomía administrativa o autonomía política también va a estar en tensión. Nosotros tenemos paralizadas las elecciones en las universidades no controladas por el gobierno desde el 2010, es decir, tenemos autoridades que están allí desde el 2007, desde el 2008, Sí, y esto ha generado de alguna manera un agotamiento del liderazgo muy grande entre estas personas que ya por ellas estarían de claro. salida, pero lamentablemente la no renovación la ha impedido. Esta tensión seguirá. Nosotros en el 2022 vimos que la UCB dio un paso Sí, importantísimo, se correcto. hicieron 3 procesos electorales en el año de las federaciones de centros universitarios y cogobiernos estudiantiles, de las Ujú, representaciones de egresados, así como de la Asociación de Profesores. Estos ujú, tres elecciones generaron toda una matriz y una presión al Consejo Universitario para presentar un cronograma ujú. electoral que sigue está allí, sigue vigente, las presiones realizadas. Hace poco se firmó una carta por más de 500 profesores pidiendo la discusión que hoy o mañana se reunirá el Consejo Universitario, no sabemos si lo va a hacer, y además se hicieron otras elecciones en los cogobiernos estudiantiles. Este panorama y este ejemplo puede servir, ya sabemos que la Universidad de Carabobo está organizándose para realizar las elecciones de la APUC, los movimientos estudiantiles ya están vencidos desde el 2020, 19 van a hacer algunas elecciones este 2023 Ujú. y vamos a ver también ese escenario que de alguna manera representa y significa la lucha por la autonomía universitaria. Definitivamente, porque incluso cuando hablamos de dirigentes gremiales, ya sus periodos están agotados, o sea que no están representando realmente a la actividad gremial. Y también es desgastante, de verdad que vemos que las autoridades ya es una lucha por mantener las universidades abiertas y mantener la representatividad de unas autoridades que fueron electas, pero realmente es agotador. En el caso de la UDO, hasta hemos visto la muerte de miembros de las cuartetas rectorales. Es el agotamiento total, es una circunstancia bien complicada. O sea, para el 2023 tú no se ve la posibilidad de elecciones de autoridades, por lo menos en lo inmediato. Si se hacen es por la iniciativa propia que ha venido realizando la Universidad Central de Venezuela. Está allí latente, censurado, escondido la posible aprobación de la ley de universidades. Eso también va a Sí, formar parte de las tensiones que nosotros vamos a ver. Lamentablemente no hay información al respecto. Supimos que en algún momento se detuvo la discusión. Yo no sé si, bueno, en estos escenarios, Chávez no lo hizo en el 2010, en este escenario preelectoral, no sabemos si ante ante esta conflictividad, si se va a atrever a realizar la ley de universidades, que es el mismo proyecto, claro, será el mismo proyecto. Entonces, en este escenario no creemos que lo vayan a realizar. Tú sabes que en los claro. gobiernos autoritarios cualquier cosa se puede Este, esperar, pero las elecciones creemos vendrán más por las iniciativas tomadas por los docentes universitarios. Y bueno, digamos, el campo que se ha abierto en ese espacio dentro de los, repito, cogobiernos estudiantiles, claro, gremios, y ojalá la Universidad Central de Venezuela pueda, pues también es una cuestión de poder claro. realizar las Sí, elecciones de sí. las No, autoridades. y hay un elemento importante allí en discusión y es la participación en las urnas electorales, que era el punto álgido con este modelo de democracia participativa y protagónica. Permite la participación por igual de los diferentes Sí, sectores, que es un tema muy álgido de discusión dentro de la comunidad universitaria, ¿no?
bueno, es el escenario que vemos en el campo de la autonomía universitaria y vamos a continuar. Entonces, el Sí, siguiente punto eh, tiene que ver con el esfuerzo por la calidad académica y hay tela que cortar, Carlos, muchísimo. muchísima. Muchísima tela que cortar y esto lo planteamos de esta forma porque lo tradicional sería decir, bueno, seguirá el, el aumento del deterioro de la calidad académica, pero lo que nos hemos encontrado en la realidad, Mari, es que el aumento del deterioro ha sido por los efectos externos digamos, y de lo que llamamos infraestructura tangible e intangible Ujú, que permite la garantía de la calidad académica, por ejemplo, como las condiciones de infraestructura. Este año, de las 244 denuncias a violaciones de derechos dentro de la universidad, 34%, el número más elevado, fue por ujú, el daño a la infraestructura, un aumento del 44% con respecto al 2021. Pero en los efectos integrales por la migración, por la falta de recursos para la investigación y la destrucción de los CDCHT y de las instancias promotoras de la investigación, vamos a ver, lamentablemente ha tenido un impacto severo en la producción de conocimiento científico mientras vemos que el mundo sigue y las universidades del mundo siguen produciendo. Sin embargo, también ujú, nosotros en la práctica, en la observación, hemos visto que hay un esfuerzo a veces aislado, individual, digamos individual en el sentido institucional, por profesores puntuales, claro. por trabajadores que han mantenido una lucha por la defensa de la calidad. En este sentido, vamos a ver manifestaciones de vocación, como lo hemos visto en los últimos Ujú, años de docentes y trabajadores, y por otro lado también, que es lo que se ha masificado en mayor medida, las iniciativas particulares de autogestión que han buscado de rescatar algunos espacios de la infraestructura. También compensar los salarios con algunas capacitaciones que se han realizado por las oficinas de fomento, por extensión o por las sociedades que han generado las universidades, ¿no? Y bueno, este sí, esfuerzo sobre todo va a estar concentrado en las universidades de mayor tradición, las autónomas, las claro. 5 autónomas, que tienen una infraestructura académica que ha soportado los embates del ensañamiento con la universidad. Tenemos una universidad con más de 300 años, tenemos 3 universidades con más de 100 años, tenemos universidades experimentales con más de 60 años de tradición investigativa. Los resultados, por supuesto, en estas van a estar van a ser más visibles. Sin embargo, en la mayoría de instituciones, las que ha creado el gobierno y las que intervino, no será así porque los instrumentos de evaluación son de menor calidad, los ingresos por concurso los eliminaron hace muchísimo Claro. tiempo y las posibilidades de que este esfuerzo tenga un alcance mayor, si ya en las autónomas, en las no controladas es limitado, en las no controladas eh, va a ser peor. El desafío para este 2023, que nosotros allí señalamos también en nuestro documento, será la continuidad y la prosecución en este conflicto laboral. Algunas recomendaciones que de alguna manera y de forma muy genérica damos es el aprovechamiento de las diferentes formas de esto que se llama multimodalidad, de las herramientas tecnológicas dadas por los regímenes semipresenciales, y algo que ha enriquecido y vemos que en nuestros estudios sobre buenas prácticas en las universidades hemos sistematizado son la discusión constante en las escuelas, en Ujú. los departamentos, en los programas, en las facultades sobre los problemas cotidianos en una institución de emergencia. Esa práctica en muchísimas facultades en el país ha generado unas buenas prácticas de solución más rápida a las contingencias, ¿no? Sí, así es, pero te tengo una pregunta, ya que tocamos el tema de la calidad académica y la investigación, la cantidad de profesores de altísimo nivel que se han ido del país, no solo de altísimo nivel, de medio nivel, es decir, que están dando un plus en esas universidades, en esas instituciones fuera del país. ¿Ustedes tienen algún tipo de seguimiento que nos permita visualizar ese alto rendimiento de nuestros docentes, de nuestros investigadores en el exterior?
Eh, Ahí hemos realizado trabajos sobre las relaciones de Venezuela, académicas de Ujú, Venezuela con otros, eh, eh, digamos, instituciones del país donde se encuentran venezolanos. Por ejemplo, en el caso de Colombia hay una relación bidireccional. ujú, En las universidades de la frontera se están dando cursos de posgrado que atienden a ujú, académicos de la frontera, sobre todo en la frontera con Colombia, en el caso de Santander, pero también en el caso de La Guajira, ¿no? Que atienden la Universidad del Zulia y las universidades ubicadas en el estado Táchira o en Mérida. Entonces, esas relaciones de alguna manera han generado también un plus y unos ingresos extras a las ujú. universidades, cosa que no comenzó ahorita, es previo a la pandemia, ya en el 2014 se comenzaron a hacer este tipo de relación, pero sin duda alguna también hay una proliferación de académicos en el mundo. Sabemos que la mayoría de quienes se fueron lamentablemente no entraron en el mundo de la academia, la Claro. mayoría se tuvo que poder hacer otras cosas, como sucede en el ámbito de la movilidad humana, pero sí hay también un plus, y yo creo que eso es importante que las universidades utilicen, de académicos que se lograron Claro. posicionar en el sistema global universitario y que nosotros hemos ya dicho, hemos recomendado, pueden servir para el reimpulso universitario, porque ya la universidad no es local, la universidad es global. Estoy de acuerdo contigo y de verdad que eso sería una estrategia que deberíamos implementar en todas las universidades. Y hay la disposición, porque yo he entrevistado nuestros investigadores en el mundo que han tenido resonancia y siguen apoyando la universidad, siguen orientando tesis de grado y de posgrado. Y Hay bueno, un agradecimiento muy grande. sí, 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 una consideración especial. Pero aquí viene otro punto que vamos a discutir y tiene que ver con la batalla virtualidad, presencialidad. Todavía nuestras universidades nacionales están en esa batalla de que lo presencial es lo académico de buena calidad, lo virtual no tiene credibilidad y siguen convocando a la presencialidad. ¿Cómo ves tú ese escenario? Hay universidades que manejan sistemas híbridos, pero todavía hay universidades que resisten el cambio y eso no es extraño, porque la institución universitaria es una de las más retrógradas en asumir los cambios de manera rápida. ¿Cómo ves ese escenario? Paradójicamente, Ujú, paradójicamente es así. En efecto, nosotros en el 2022 vimos también este tipo de, vamos a llamarlas, tensiones, facultades o escuelas que, bueno, permitían el relacionamiento, la socialización de contenidos a nivel virtual, pero le decían a los estudiantes, los parciales o las evaluaciones tienen que ser presenciales. Y ujú, esto generó un conflicto en distintas instituciones del país que da cuenta de que no solamente la virtualidad está obstaculizada o privada por ujú, los recursos físicos, ¿verdad? Porque el hecho de claro, que la mitad de nuestros estudiantes y profesores no tienen laptop, la mayoría utiliza el teléfono para poder realizar el intercambio de enseñanza y aprendizaje, 7 de cada 10, ya esos son los números que nosotros manejábamos a partir del 2021. Además de esa realidad, esta vuelta a la presencialidad estuvo muy mediada también porque los docentes, digamos, reflexionan y dicen que la calidad se vio afectada por la virtualidad, por no tener las condiciones y la calidad se garantiza más con la presencialidad. Esto también entró en tensión con los estudiantes porque, Mari, también nosotros en el claro, 2021 identificamos, estimamos que 6 de cada 10 estudiantes estudian y trabajan. claro. Entonces, bueno, esto fue un conflicto que también es una variable que impidió la prosecución y que va a seguir allí. La razón de fondo es que si nosotros tuviésemos unos docentes con salarios dignos, con Claro. posibilidades de seguramente, y unas instituciones con los soportes para poder generar la educación, la formación en el área hubiese sido más expedita. La virtualidad que las universidades, entre ellos la UDO, ha venido tratando de hacer ejercicios del 2007, se paralizó en el 2011 y de repente el 2020 nos llega, bueno, toda la virtualidad. Ese impacto, de Ujú. alguna manera, no se ha podido solucionar, no se va a solucionar en el 2023, pero es importante
discutir, por eso es crear estos espacios de discusión, de flexibilización, tratar de quitarnos los dogmatismos alrededor de la virtualidad o de la no virtualidad y buscar formas negociadas y dialogadas de continuidad, porque lo que hemos visto también, y que hay que decirlo, es que en el caso, y ya vamos a hablar de eso, de las públicas, hemos visto un aumento de las inscripciones, Ujú. pero una disminución de la prosecución. Vámonos al último punto, que es precisamente el aumento de la desigualdad. En efecto, nosotros desde el 2021 también bueno, y desde el inicio que comenzamos nuestras investigaciones, el 17-18, hemos visto que estas condiciones de emergencia humanitaria lo que ha generado es mayor desigualdad en el sector educativo en Venezuela, producto de que en el caso de las públicas se hizo más limitado quienes podían garantizar la continuidad de sus estudios, quienes podían mantenerse en el país para poder culminar sus estudios de tercer y también de cuarto nivel. Y en el caso de las privadas, porque un fenómeno que nosotros vimos en los empleados públicos, incluso en los profesores universitarios, que sus hijos terminaban estudiando en las universidades privadas, porque en Ujú, Latinoamérica las universidades privadas en cierta medida en los años 90 vinieron a masificar las opciones de matrícula, ujú. ¿no? Este fenómeno ya dejó de ser masivo. Los empleados públicos no pueden pagarle a una universidad privada en el país, que en algunos casos en el interior del país está entre 500 y $1,000, en el centro del país, en la región capital, perdón, pueden estar entre 1,000 y 2,500 dólares. Ya esto para un profesor universitario, para un empleado público en general no es posible. Ujú. Entonces, de alguna manera la educación quedó restringida por las políticas, es decir, el discurso de masificación inaugurado por Chávez y replicado por Maduro ha sido lamentablemente porque, bueno, nosotros también apostamos a que exista un aumento de la matriculación de los jóvenes universitarios. Ha sido lo contrario, es decir, la política de educación superior de Maduro ha generado mayor desigualdad y ha provocado que sea una élite más disminuida quienes puedan acceder a la educación universitaria. Este 2023, ante la desproporción del dólar con respecto al bolívar y el riesgo de volver a una hiperinflación, Ujú. lamentablemente nosotros vamos a ver que nuestros estudiantes, muchos no se van a poder inscribir en las privadas, pero también en las públicas van a tener que decidir entre estudiar o trabajar, ¿no? Las recomendaciones en este caso, que también señalamos como parte final del documento, es que las instituciones privadas deben buscar formas de Ujú. flexibilización de pagos, que ya lo han Ya hecho, lo han Mari, hecho, sí. muchas ya, la UCAP es un ejemplo de la gran cantidad de porcentaje de becas que hay dentro de esta universidad, pero también otras se ven limitadas por cuando el gobierno le congela el aumento de las matrículas, entonces no, lo que hacen es Ok. afectar a los becados. En el interior del país también las universidades privadas han generado mucha flexibilización. Algunas privadas han buscado alternativas de ingresos a través de cursos de posgrado, pero también de oferta Claro. de académicas en el exterior y eso de alguna manera ha podido compensar, pero deben seguir trabajando esa política. Y en el caso de las públicas, si bien es cierto, eso no es garantía absoluta para todos, se debe buscar una atención integral. Las oficinas de atención estudiantil, como se conocen en otros Claro. lados, bienestar Bastante. estudiantil, Ujú. deben buscar la manera de una atención integral que nos ayude a garantizar la prosecución que como nos lo han dicho, las secretarías de las universidades en el país es una de las grandes preocupaciones y de las principales preocupaciones de las universidades libres que todavía tenemos en Venezuela. Sí, la desigualdad indudablemente no solo afecta, en la materia educativa no solo afecta a las universidades, sino más atrás, porque incluso el hecho de estudiar en las instituciones públicas, la primaria, el bachillerato, no les garantiza un buen rendimiento o éxito en la prosecución de los estudios universitarios. Y otro elemento importante tiene que ver con el cambio de valores dentro de nuestra sociedad venezolana, porque el muchacho se preguntará, ¿y para qué voy a estudiar una carrera de 5 o 7 años para ganar sueldos de miseria? Entonces, bueno, a lo mejor no le resulta más factible irse al mercado laboral
y buscar los recursos de otra manera, porque los méritos también se han venido abajo. Tenemos una sociedad que ha cambiado los valores, cuando antes hasta el hogar más humilde hacía todo el esfuerzo posible para que sus hijos fueran a la universidad, porque eso les garantizaba de alguna manera poder tener una mejor calidad de vida. Ese panorama está cambiando. Pero eh, no te quiero mortificar arrancando el 2023 porque hay mucha materia que investigar y mucho que indagar en esta nueva realidad que es definitivamente un caldo de cultivo para la investigación pertinente. Quiero preguntarte algo, porque siempre nos hemos dicho los venezolanos que hemos aprendido durante estos años. El venezolano ha cambiado realmente, ha madurado políticamente, está dispuesto a afrontar cambios y a tener éxito en los cambios, o va a repetir el mismo programa independientemente a quien sea el que esté en el gobierno. ¿Cómo ves ese panorama de cara al 2023 y a lo que tú señalabas, un panorama que nos prevé quizás posibles cambios hacia una mejor Venezuela? Hay muchas realidades en cuanto a los aprendizajes que hemos tenido los venezolanos. En el caso del sector universitario, yo sí creo que hay aprendizajes, Mari, y parte de los aprendizajes es también, uno de ellos es el replanteamiento de la burocratización, que también fue un fenómeno que hizo mucho daño en el sector universitario, universidades que se llenaron de personal que de alguna manera limitaba los recursos para lo pertinente, como tú has dicho. Eso es un aprendizaje con con este cambio, con la migración. Lo que pasa es que es un aprendizaje obtenido a los trancazos, como decimos nosotros en Venezuela, ¿no? Bueno, esta migración, la ausencia, el hecho de que se tengan que realizar varias funciones, yo creo que generó un aprendizaje importante para tratar de hacer más efectivo el trabajo administrativo y académico administrativo que da soporte a lo académico en la universidad. Lo otro tiene que también ver cómo las universidades de alguna manera comenzaron, y es un aprendizaje nuevo, a tratar de pensar y de la relación con el Estado, ¿no? Ya la autonomía financiera de alguna manera se ha ejercido. Lo que pasa es que tenemos un Estado que lo impide, pero hay toda la reflexión importante en torno a la autogestión, Exacto. al hecho de que nosotros debemos de alguna manera ofertar programas académicos hacia el exterior, ofertar programas académicos atractivos, diferentes con estructuras diferentes para públicos diferentes. Eso también es un aprendizaje importante dentro del sector universitario. Y también creo que el otro aprendizaje es que de alguna manera las universidades tienen que renovar los liderazgos, que el envejecimiento en los cargos lo que genera es mayor autocracia, ¿no? Porque también dentro de las Claro. universidades tenemos, y esa es una reflexión que también está latente. Entonces, yo creo que hablando de las universidades sí hay aprendizaje. Hay gente que no aprendió, hay gente que lamentablemente no lo va a hacer. Nosotros no tenemos que mortificarnos porque todos aprendan. Si la mayoría, si quienes estamos allí tenemos estos aprendizajes, yo creo que en un momento de cambio estructural nosotros vamos a tener una universidad distinta, y es lo que definitivamente tenemos que apostar. Así es. Bueno, ya para concluir la entrevista, Carlos, cómo ponernos en contacto con el Observatorio de Universidades en Venezuela, cómo estar en contacto con toda esta información, danos tus coordenadas y bueno, invitarte porque siempre está abierto este espacio para conocer sobre las universidades y poder estar al tanto de esta investigación bien realizada, con gente capacitada, con eh, seguimiento de la información que tanta falta hace, ¿no? Gracias, sí, Mari, con nosotros, y esto va a ser también parte del panorama del 2023. Este 2023 el Observatorio de Universidades se plantea aplicar nuevamente su encuesta de condiciones de vida en el sector universitario en el país. Estaremos ejecutando un proyecto de formación y activismo con los movimientos estudiantiles del sur y de las periferias del país, entre ellos
trabajaremos con estudiantes de la Universidad de Oriente en Bolívar, Qué bueno. con los que también buscaremos de alguna manera formarlos en materia de derechos humanos y de activismo social, en los llanos, también en el sur, más hacia el sur, Amazonas, del Tamacuro, es parte de lo que nosotros realizaremos este 2023 y con nuestras investigaciones, boletines y alertas constantes que sacamos. Se pueden comunicar, pueden acceder a nuestro trabajo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, OBU Venezuela, @OBU Venezuela, en Instagram, OBU Universidades, en Facebook, Observatorio de Universidades, y en nuestra página web, que es la página de la organización que da soporte a OBU, que es www.laboratoriodesarrollohumano.com. Allí van a encontrar todo lo vinculado a OBU, el histórico de informes e investigaciones que venimos realizando y que muestran parte de las realidades y se acercan a parte de las realidades del sistema de educación superior en Venezuela.